el día del Señor es el domingo. En muchas iglesias es el sábado, pero para no entrar en detalles, ¿verdad? Nosotros lo hacemos el domingo. Y es un privilegio poder venir a darle gracias, poder venirle a ofrecer 3 horas o 2 horas al Señor por tantas bendiciones que nos da a cada uno de nosotros. Fíjense qué tan poquito nos pide Él. De lo que nosotros ganamos, hablando de dinero, nos pide el 10% nada más y nos queda el 90% para hacer lo que nosotros queramos con Él. Y nuestro tiempo, los que vienen los miércoles le invierten 1:30. Los que vienen también los domingos, o sea, le invertimos 3:30 a la semana al Señor para darle gracias. ¿Se fija qué poquito pide Él? Y en ese poquito nosotros tenemos que esforzarnos en hacer las cosas mejor. Por eso ahora el tema de hoy es conociendo la voluntad de Dios. No me vaya a contestar ni me va a decir, ni yo tampoco le voy a contestar. Pero de todos los que estamos aquí, ¿cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? Yo de mi parte, yo le puedo decir, usted no me conteste, pues yo sí le voy a contestar. Me falta mucho para hacer la voluntad de Dios. Y usted, ¿cómo? Va a decir, no, es que así es. La voluntad de Dios la hacemos a diario. ¿Cómo la hacemos? Usted sale de aquí y ve a una persona con necesidad y le ayuda. ¿Qué está haciendo usted? La voluntad de Dios. Usted va a la marqueta y está agarrando las cosas y usted mira a una persona y le da un tratadito y le empieza a hablar de Dios. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Todos los días hacemos la voluntad de Dios, todos los días. Usted hace una buena obra, usted hace la voluntad de Dios. Usted le habla bien a otra persona, usted ama a su prójimo, usted está haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que es el significado de voluntad. La voluntad es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. Hay veces que nos dicen, bueno, pues no hagas caso, haz tu voluntad pues, haz lo que quieras. Podemos hacer lo que queramos, pero ¿será la voluntad de Dios que hagamos eso? Según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios. Al igual que Dios en la persona de Jesucristo se entregó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Él no nos cuestionó cuando Él se entregó por cada uno de nosotros. Él hizo la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuántos de nosotros hacemos la voluntad de Jesucristo? En 1 de Pedro 2:15 nos dice, porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios quiere que hagamos el bien para que la gente que no lo conoce no tenga que decir nada de nosotros. Nosotros como cristianos, la gente tiene que hablar bien de nosotros. No tiene que hablar mal. Si andamos haciendo la voluntad de Dios, siempre va a haber alguien que nos dé un halago y nos diga, oh, qué bueno, ¿a qué iglesia vas? ¿O eres cristiano? O a viceversa, puede decir, mira cómo hablas, mira cómo te comportas. Y eso que eres cristiano, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero qué bonito que a uno le digan, mira, ¿a qué iglesia vas? Yo quisiera ser como tú. Yo quisiera hacer las cosas como tú las haces. Eso es hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 37, versos 3 al 5 nos dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué es deleítate? Gózate con la presencia del Señor. Hoy en la alabanza, ¿levantaste las manos? ¿Le cantaste a Dios? Yo canto bien feo, pero a mí me gusta cantarle a Dios.
Yo sé que para los oídos de Dios no hay cantante malo. Todos cantamos bonitos ante los oídos de Él. Todos. Él lo que quiere es que levantemos las manos, que nos gocemos en la presencia, que le digamos, Señor, gracias. Gracias por esta semana de trabajo. Gracias porque hoy estuviste conmigo. Gracias porque no estoy en un hospital. Gracias porque ninguno de mi familia está en un hospital. Eso es gozarse en el Señor. Pero hay gente amargada, hay gente que ni siquiera eso le puede motivar a estar feliz. Porque la palabra correcta, ahí disculpe, pero es amargada, vamos a terminar luego. Luego dicen por ahí que no lo calienta ni el sol. Hay gente así. Y mire, ahí le va la bomba. Hay cristianos así amargados también. Que aún teniendo el Espíritu Santo dentro de ellos, todavía siguen con amargura. Pues no, que Dios es el dueño del mundo, de las riquezas, y yo sigo igual de amolado. Bueno, pregúntate por qué Dios no te ha dado lo que tú quieres. Porque antes de darnos lo que nosotros le pedimos, nosotros tenemos que dar algo. Todo lo bueno cuesta y todo requiere un sacrificio. No porque seamos hijos de Dios, vamos a nomás a sentarnos y a recibir porque papá es el dueño, porque papá tiene todo. No nos vamos a comportar como juniors, que están nomás sentados recibiendo de un papá millonario el carro, la comida, levantarse tarde, no trabajar. Todos están recibiendo. No somos juniors, somos hijos de Dios y tenemos que trabajar en la obra de Él. Tenemos que ganarnos cada una de las cosas que Dios tiene para nosotros. Mire, deleitarse en el Señor es desear y disfrutar de la cercanía de su presencia y la verdad y la justicia de su palabra. Eso es estar en la voluntad de Dios. A los que se deleitan en el Señor, Dios les concede los deseos de su corazón. Asimismo, Dios responderá el clamor del corazón de los creyentes si los deseos de ellos están de acuerdo con la voluntad de Él. ¿Qué le está pidiendo usted a Dios? Y usted le ha preguntado, ¿tú estás de acuerdo? ¿Es tu voluntad que yo tenga esto? Porque mire, hay una cosa, también a veces pedimos y decimos, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, cambia a mi hijo. Y a mí me gustaría que el Señor contestara y dijera, ¿y cuándo vas a cambiar tú? Porque si yo cambio a tu esposo, cambio a tu hijo, cambio a tu esposa, pues me la vas a echar a perder, porque tú no has cambiado. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y cuando le pidamos algo, tiene que estar de acuerdo a la voluntad, a lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. No podemos nomás estar pide y pide y nosotros no ofrecerle nada. Todo en esta vida es un sacrificio. Ser padre es un sacrificio. Desde que usted se casa y empiezan a venir los hijos, es un sacrificio. Así que hagamos la voluntad de Dios y verá que las cosas van a marchar bien. A veces, muchas veces hay que agachar la cabeza. En una pareja, en alguno de los dos tiene que haber prudencia y decir, yo creo en Dios y yo sé que Dios va a cambiar esta situación. ¿Y qué tiene que hacer uno muchas veces? Agachar la cabeza, bajar la guardia y decir, bueno, yo no te puedo cambiar, pero si yo hablo con Dios, Dios te puede cambiar. Pero primeramente yo le tengo que decir, Señor, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Por qué mi esposo es de esta manera? ¿En qué estoy fallando? Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y mire, cuando usted se desplaya y baja la guardia y le dice así, el Señor empieza a trabajar en la persona que usted quiere que cambie. Pero las cosas no se piden gritando y decir, ojalá que Dios te cambie, si no te vas a ir al infierno. No, pues así no. Así, claro, sí estoy seguro que los dos se van a ir igual. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ya no actuemos como actuábamos en el mundo. Ya no tomemos, ya no fumemos, ya no digamos malas palabras, ya no le gritemos a la esposa, al esposo. Seamos humildes. La palabra dice, sed humildes de corazón. Eso es lo que no ser humildes nomás de palabra, sino sentir la humildad. Todo el que quiera conocer la voluntad de Dios debe confiar en que Dios nos la mostrará.
Si usted le pide a Dios que le muestre cuál es su voluntad, se la va a mostrar. Y mira, ahí le va a doler, pero se le va a quitar. Es como un raspón, le duele, pero usted le echa poquita ahí desinfectante y al ratito, mire, ni siente. Y Dios así trabaja con nosotros también. Dios quiere que le conozcamos en forma personal y que vivamos de una manera que refleje su justicia y su rectitud. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de Dios? Si Él la hizo con el Padre. Mire todo lo que Él sufrió. Nosotros no hemos sufrido ni la mínima parte de lo que Él sufrió. Nadie nos está correteando para irnos a crucificar, para irnos a pegar latigazos. Nadie. A Él sí se los pegaron por nosotros. Y Él hizo la voluntad de Dios, de su papá. Mire lo que dice Jeremías 9:24. Mas alabás en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué hace Dios? Misericordia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener misericordia de toda la gente que nos rodea, y más de la familia de nosotros, más del esposo, de la esposa, del hijo, tenemos que tener misericordia. Mire, los hijos de Dios no deben presumir del conocimiento secular, del talento humano, ni de las riquezas terrenales. Nosotros no debemos andar diciendo, tengo tanto, tengo casa, tengo carro, tengo dinero, soy millonario, tengo el mejor trabajo. ¿De qué vas a presumir si todo es de Dios? Dios te lo ha puesto a ti. Dios te lo ha puesto en charola de plata ahí para que disfrutes, para que goces. Es uno de los premios que Dios nos da cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Dios tiene muchas riquezas para nosotros, pero tenemos que empezar a hacer la voluntad de Él. Lo que Él dice lo tenemos que hacer. Ahora usted me dirá, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Y le dije al principio, empiece a hacer buenas obras. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Ahí nos va a decir palabra por palabra lo que tenemos que hacer para llevar una vida victoriosa. En cambio, nos deberíamos poner felices en nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo, que nos capacita para vivir correctamente. ¿Para qué nos vanagloriamos de todo lo que tenemos si todo es de Dios? Mejor deberíamos de gozarnos en la presencia de Él y darle gracias, darle honra, darle gloria a Él. Por ti tengo este carro, por ti tengo a mi esposa así, por ti tengo a mi esposo, por ti mi esposo está trabajando, por ti vivimos en un techo. Eso es lo que tenemos que hacer. La gente admira la sabiduría, el poder y la riqueza, pero Dios establece con prioridad más alta el conocerle a Él en forma personal. La gente del mundo admira la riqueza y entre más tiene, más quiere, más quiere, más quiere. Yo no digo que sea malo tener dinero y ser rico y tener una buena cuenta en el banco bien abultada y ahorros también. Y vivir una vida holgada, una buena es bueno, pero primeramente, mire lo que dice Mateo 6:33. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando usted y yo buscamos a Dios, primeramente, las demás cosas que deseamos y que tenemos, Dios se va a encargar de cuidarlas y de protegernos. Mire, nosotros no nos vamos a tener que preocupar si va a haber para pagar el pago de la casa, si va a haber para pagar la luz, si va a haber para pagar el teléfono. Porque usted va a tener todo el derecho de decirle a Dios, si usted está haciendo la voluntad de Dios, de decirle, Señor, ¿qué está pasando? Yo hago tu voluntad, yo sirvo en tu casa, yo hago lo que tú me has mandado, Señor, pero yo no puedo pagar esto. Tú cuida mi casa, que yo voy a cuidar de tus negocios. Y cuando usted hace eso, hace la voluntad de Dios, Dios se encarga de todo eso. Dios le manda ángeles para que le cubran todo. Dios pone a las personas indicadas para que vayan a cubrir esa necesidad que usted tiene. ¿Cómo podemos descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Número 1, leyendo y estudiando su palabra, la Biblia. Si no le estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer
todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos leerla. Mire, tómese una hora. Ya no le voy a decir 10 minutos ni 5 minutos. Tómese una hora para leer la palabra. Una hora. Usted tiene las mismas 24 horas que tengo yo. Usted puede tomarse una hora, irse al cuarto, irse donde usted quiera y empezar a leer la Biblia. Una hora, léala. Mire, si usted la lee en una hora, usted va a leer 10 o 15 capítulos de la Biblia. No léala confundido así tratando. Mire, va a haber momentos en que usted está leyendo y de repente va a empezar así, mire, a quererse dormir. Pero usted va a decir: diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo voy a leer la palabra. Quiero informar del que me tiene en este mundo. Quiero saber cuál es la voluntad de Él para mi vida. No puedo seguir viviendo en lo que estoy viviendo. No puedo llegar a mi casa, enojarme con mi esposa, enojarme con mi esposo, enojarse con mis hijos. Mi carácter está malo. No puedo seguir así, Señor, ayúdame. Cuando usted dice eso delante de la palabra de Dios, mire, esos ángeles llegan y le abren el entendimiento y usted empieza a comprender la Biblia. Pero usted tiene que rendirse a Dios. Muchos descuidamos esa parte y de esa manera nos alejamos de la voluntad de Dios. Recuerde esto, no es solo venir a la iglesia y escuchar el mensaje. Nos tenemos que informar, tenemos que meternos en la presencia de Dios, leyendo la palabra, orando, pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento. No podemos nada más, es muy poquito venir a oír la palabra. Venir a oír 45 minutos, una hora de palabra, es muy poquito. Usted tiene que empezar a leer la palabra, empezarla a leer. Mire, usted no se imagina, cuando usted empieza a leer, de su boca va a empezar a orar. Vecinos, a orar. Mire, usted no va a parar, la lengua esa no le va a parar. ¿Y quién le dice que cuando usted esté leyendo la palabra, usted reciba el bautismo del Espíritu Santo de hablar en lenguas? Cuando uno se mete con Dios, con todo y todo, mire, Dios premia. Dios tiene muchos premios para cada uno de sus hijos. Mire, hermano, es necesario que la Biblia alumbre cada paso de nuestros caminos. Si no leemos la Biblia, ¿cómo andamos a ciegas? Decimos que somos cristianos, que venimos a la iglesia y un montón de testigos saben que somos cristianos, pero dentro de nosotros no hay nada, estamos huecos, porque no leemos la palabra. Necesitamos leer la palabra, necesitamos informarnos, necesitamos saber qué Dios quiere para nosotros. Mire el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué más verdad queremos? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos. Es la luz que nos va a guiar en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Mire, la palabra de Dios contiene los principios espirituales que nos ayudarán a evitar, mire, muchos problemas, peligros, tragedias causadas por decisiones equivocadas que tomamos. Cuando usted conoce la palabra, cuando usted la estudia, cuando usted la lee, no se va a equivocar. Y si se va a equivocar, usted, el Espíritu Santo, le va a redarguir y le va a decir: te equivocaste. Inmediatamente usted se va a la presencia, le pide perdón porque se equivocó y mire, vuelve a renovarse otra vez. Pero si usted no conoce la palabra, usted va a seguir tropezando y tropezando y tropezando y van a pasar los años y usted va a decir, con mucho orgullo va a decir: tengo 30, 40 años de cristiano. Sí, pero ¿qué ha hecho? Porque mire, la boca dice mucho, pero los hechos son los que lo respaldan a uno. Aunque no lo crea. ¿Cómo podemos decir la voluntad de Dios? Orando y escuchando la palabra. Orando y escuchando. ¿Usted oró en la mañana? Muy bien. ¿Qué está haciendo ahora? La está escuchando. Orando y escuchando. Mire lo que dice Primera de Juan 5, 13 al 15.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se fija? Si pedimos cosas conforme a su voluntad, ¿cómo vamos a pedir cosas conforme a la voluntad de Dios? Conociendo la palabra. Porque usted puede decir, usted no lee la palabra, pero usted le pide algo a Dios, ¿y qué va a suceder cuando no se lo cumpla? Usted va a decir, pues no, que Dios es Dios. Pues sí, pero fíjese usted, ¿cómo se lo pidió o qué fue lo que le pidió? Porque primero necesitamos conocer la palabra. El 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si sabemos que Él nos oye. Porque uno a veces piensa, no lee la palabra, no ora, a veces me congrego, a veces no, y uno quiere que Dios le conceda todo lo que le pide. Y eso es imposible. Es imposible. Cuando oremos debemos someternos a Dios y pedirle que haga su voluntad y no la nuestra en nuestra vida. Cada vez que oramos, digámosle que se haga su voluntad. Yo por costumbre tengo siempre de orar. Yo primero entro con acción de gracias y perdón. Primero que me perdone si me equivoqué, si lo ofendí de palabra, de pensamiento o de acción. Perdóname, Señor. Quizá yo no me acuerdo lo que hice, pero tú sí lo tienes bien apuntadito. Pero por las cosas que no me acuerdo, perdóname. Y después, con acción de gracias. Gracias por mi casa, gracias por mi carro, gracias por mis hijos. Acá fulano, bendice a sutano, bendice a esto. Y si están casados, bendice a la esposa, bendice a los hijos, con acción de gracias. Cuando usted termine entrar en esa dimensión que ya usted le dio gracias a Dios, le pidió perdón, ahí viene la lista de pedir. Usted le dice, Señor, tengo en mi corazón esto, Señor. Quiero cambiar de trabajo. Señor, quiero que mi esposo cambie. Quiero que mi esposa cambie. Señor, pero antes de que usted le diga, cámbialo, porque, o si no le va a decir a usted, o me lo cambias o te lo mando, eso tampoco, ¿verdad? Pero usted le va a decir, cámbiame a mí, primeramente. Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué cuando a Él le hablo, Él se pone así como, pero que parece que me va a matar? ¿Por qué, Señor? ¿Qué tengo que hacer yo, Señor? Primeramente el Señor va a trabajar con usted. ¿Para poder qué? Que le conceda los deseos de su corazón. Yo deseo que mi esposo cambie. Sí, pero cambie usted primero. O usted es de las que cuando el esposo le habla, ¿qué quieres? De voladas está el cuchillo desenfundado, la pistola. No, necesitamos cambiar nosotros primero y a viceversa también igual, ¿verdad? Si el esposo quiere que la esposa cambie, primero necesitamos decirle, Señor, ¿en qué estoy fallando? Porque nadie somos perfectos. Necesitamos preguntarle y decirle, Señor, límpiame. Pero cuando usted le dice, Señor, cámbiame, agárrese, porque sí lo va a cambiar y le va a doler. Pero ahí va a estar Dios consolándolo, diciendo, hija, sigue adelante. Mira, yo lo tengo en mi mano. Yo lo tengo en mi mano. Este hombre, esta mujer, ya la tengo aquí. Necesito que tú sigas. Y cuando menos piense, lo vas a traer. ¿Por qué me dice usted eso? Porque así lo hicieron conmigo. Así de fácil. Se conoce la voluntad de Dios porque en muchos casos se nos revela en la Biblia y en otras ocasiones se aclara cuando lo buscamos en devoción. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Leyendo la palabra y orando, buscándolo a Él. Él nos va a decir por medio de su palabra, o quizás nos va a decir por medio de otra persona qué cosas tenemos que hacer para cambiar que lo que nosotros, y no porque esa persona que le va a decir sea perfecta, no. Pero Dios le dijo, mira, dile a mi hija que haga esto. Que haga esto. Y cuando hace esto,
yo voy a trabajar en ella, voy a trabajar en su esposo, voy a trabajar en su esposa, voy a trabajar en lo que ella tanto tiempo me ha estado pidiendo. Una vez que se conoce la voluntad de Dios acerca de cualquier asunto, se puede pedir con confianza y fe. Mire, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar y cada cosa que le pidamos nos las va a conceder. Por eso mucha gente dice, bueno, ¿por qué yo le pido a Dios y no me concede? Pero a fulano rapidito le hace las cosas. Ahora vaya y pregúntele a fulano, a ese hombre, a esa mujer, oye, ¿por qué a ti te da resultado y a mí no? Y esa persona le va a decir, mira, tienes que leer la palabra, entrar en la presencia del Señor, buscarlo a Él día y noche, orar en la mañana, orar en el día, orar en la tarde. Todo lo que tú hagas, vas a lavar, vas a la marqueta, vas al trabajo, le pides dirección a Dios o te vas nomás así tú solo. Es un trabajo. Para que Dios nos pueda dar todo, nosotros necesitamos estar en comunicación con Él, pegaditos a Él, orando, ayunando, intercediendo, dándole gracias día con día, y Él nos va a conceder todas las peticiones de nuestro corazón. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted está oyendo, usted está sembrando fe en que Dios puede hacer algo. Y yo sé que ahorita usted está aquí, está oyendo y usted está diciendo, yo quiero hacer las cosas así, yo quiero, pero mire que no sea nada más una emoción, sino que sea una entrega total. Que usted cuando llegue a su casa, usted haga las cosas. Mire, el diablo, usted sale de aquí y usted va a hacer las cosas, el diablo va a impedir que usted abra la Biblia, tan siquiera eso. Le va a poner cualquier traba para que usted no abra la Biblia, para que usted no ore, pero usted mire, plántese en la roca que es Jesucristo y dígale, diablo mentiroso, tú no vas a poder conmigo. Y va a agarrar la Biblia y quizás venga el esposo, quizás el diablo use a cualquier persona para decirle, no, Biblia. O inclusive va a decir, quiero comer, va a decir un hijo, y usted va a decir, ay, no me dejan en paz. No, dígale usted amablemente, espérate mijito, estoy ocupada. No, de hambre no te vas a morir. Ahorita te preparo lo mejor que te guste, pero yo primero voy a leer la palabra de Dios. Y mire, que cuando usted hace eso, el diablo va a seguir insistiendo, pero va a llegar un momento que se va a ir. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero si cuando usted o porque la hicieron enojar, o porque lo hicieron enojar, usted ya le abrió puertas al diablo para que de ahí se agarre. Y cada vez que usted va a abrir la Biblia, va a usar lo mismo, para que usted no entre a los caminos del Señor. No solo pidamos lo que queremos, sino que también escuchemos qué es lo que quiere para nosotros. Mire, cuando usted pide y pide, pero usted no le pregunta al Señor y le dice, ¿qué es lo que quieres de mí? Yo varias veces se lo pregunté, Señor, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Porque yo no vine por casualidad. Muchas veces me lo dijeron. Yo no sé ni para qué naciste. Te deberías de haber muerto el ombligo. Y yo le decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? Y entendí yo que yo no nací por casualidad. Dios ya sabía dónde iba a estar yo. Dios ya sabía. Yo iba a tropezar mucho tiempo, muchos años, pero Dios ya tenía el propósito en mi vida bien plantadito, bien dibujado lo que iba a ser. Así que nadie, ni usted ni yo, los que estamos aquí, los que no vinieron, estamos por casualidad en este mundo. Estamos aquí porque Dios lo permitió. ¿Cómo podemos descubrir la voluntad de Dios? Ayunando. A muchos nos cuesta trabajo ayunar. En Hechos 13, 1 al 3 nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Número 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hicieron ellos? Oraron y ayunaron. ¿Usted necesita algo de Dios? Ayune. ¿Para qué? ¿Para torcerle el brazo a Dios? No. ¿Sabe para qué es el ayuno? Para que nosotros nos desintoxiquemos, quitemos todas las cosas que me duele el estómago, que me duelen las coyunturas, que me duele la rodilla. Entonces, cuando uno ayuna, uno está limpiecito, uno está dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo nos va a decir y nos va a mandar la solución a lo que tanto le pedimos. Pero necesitamos ayunar. ¿Ayunar qué es? Es un sacrificio. Hay que dejar de comer taquitos, burritos, hamburguesas, de todo. Y no tiene que ayunar como ayunó Jesús 40 días o no tiene que ayunar con pura agua, no. Empiece de a poquito. Empiecen, digamos que ayune usted el lonche. Usted, o el desayuno. No coma hasta la 1 o 2 de la tarde. No pruebe ni café. No vaya a decir como una hermana le dijo a mi esposa: yo ya ayuné, nomás me tomé un café y 2 donas. No, pues así como, pues no, pues ese no es ayuno. Y así se lo dijo un día. Hermana Alicia dice: yo ya ayuné, me tomé un café y 2 donas. ¿Qué ayuno? El plan a Bernabé, a Bernabé y a Saulo, el plan de Dios era guiarlos, y la iglesia, obedeciendo el plan de Dios, guiados por el Espíritu Santo, enviaron a Pablo y a Bernabé. Pero se fija que el plan de Dios era guiarlos. ¿Qué hizo la iglesia? Obedeciendo la iglesia, guiados por el Espíritu Santo, enviaron a Pablo y a Bernabé. Así es como funciona. ¿Cómo funciona hacer la voluntad de Dios? Así como lo hizo la iglesia. Los creyentes llenos del Espíritu son especialmente sensibles a lo que les dice el Espíritu Santo durante la oración y el ayuno. Es de la única forma que el Espíritu nos va a hablar. Ayunando, porque vamos a estar sensibles a todo eso. El ayuno nos ayuda cuando buscamos la voluntad de Dios en situaciones especiales. No es, como le digo, no es para que Dios le torcemos el brazo y diga: Señor, yo estoy ayunando, me tienes que conceder todo eso. No, es para que nosotros estemos limpios de todo, para poder estar conscientes de lo que vamos a recibir de parte de Dios. ¿Cómo podemos descubrir la voluntad de Dios? En los problemas. Cuando tenemos problemas, descubrimos la voluntad de Dios y nos damos cuenta. Y ahí es donde reaccionamos y decimos: ay, Diosito, ¿por qué me pasó esto? Sí, pero acuérdate, ¿no estás haciendo la voluntad de Dios? Dios no cierra una puerta al menos que ya tenga otra abierta. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios: Dios, no permitas que suceda esto. Señor, tengo un problema, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esperar. Muchas veces la respuesta no la vamos a recibir inmediatamente. Tenemos que esperar qué Dios dice. Por eso mucha gente dice: déjame pensarlo. Y eso es bueno. Déjame pensarlo, a ver qué está haciendo esa persona. Esa persona está mirando a la otra persona y está viendo si verdaderamente va a hacer lo que dijo o no. Pero necesitamos ser pacientes también. En 2 de Crónicas, capítulo 20, 1 al 3, nos dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda
Judá. Se fija que este hombre buscó la presencia de Dios. Antes de hacer lo que tenía que hacer, primero, ¿qué hizo? Ayunó. Pidió oración y ayuno a todo el pueblo de Judá. Hasta las mascotas también fueron en el ayuno. ¿Se fija cómo tenemos que hacer las cosas? Todas estas personas de la Biblia, si usted empieza a leerla, va a conocer todos los sacrificios que hicieron. Confrontado por la mayor crisis de su vida, Josafat le hizo frente a la guerra de una manera ejemplar, a una situación insoportable, y comenzó a buscar al Señor mediante la oración y el ayuno, reuniendo a otros para orar y ayunar. Usted tiene un problema. Yo me acuerdo cuando yo no era convertido, mi esposa buscaba ayudas. Ayúdeme a orar por mi esposo. Ayúdeme a orar por mi hijo. Recuerdes esto, que donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice la palabra de Dios. Y muchas veces el esposo o la esposa carga tantos demonios encima de ellos que una sola persona no puede. Necesita la ayuda de 3, 4, 5 personas. Cuando yo no estaba en la casa, se juntaban un montón de hermanas ahí donde yo tomaba, ahí donde yo me divertía, ahí en la cantinita, ahí arrodilladas, pidiéndole por un servidor. 5, 6, 7 hermanas ahí, pero dándole patada al diablo. Yo no sabía ni por qué, ya empecé a aborrecer la cerveza, el cigarro. Yo no sabía ni por qué, pero ellas sí sabían que Dios estaba haciendo la obra. Pero ¿sabe qué hacía mi esposa? Mi esposa nunca me decía nada. Porque ella sabía que el único que me podía cambiar es Jesucristo. Ella sabía. Y muchas veces la mujer quiere cambiar al esposo. Y eso no resulta. Yo se lo digo por experiencia. Yo a veces le decía, no te quedes muda, aunque sea, acuérdame la mamá. Aunque sea, le decía yo, grítame a ver qué haces, pero despierta. Y ella seriecita. ¿Qué estaba haciendo? Diablo mentiroso. Estaba trabajando, estaba intercediendo, estaba haciendo las cosas, estaba haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros no nos enfrentemos al enemigo, sino que hagamos lo que Dios dice en su palabra, y Él se va a encargar de mandar ángeles, guerreros, ministradores, a que destruyan fortalezas que están impidiendo que ese hombre, que esa mujer venga a los caminos del Señor. Pero mujer o esposo, que tu esposa no está aquí, que tienes problemas, que esto, o tu esposo, empieza a interceder, empieza a pedir ayudas, empieza a decirle, hermana, vamos a orar, date tiempo para orar, a quitar de las garras del diablo a ese hombre. Yo me acuerdo que un día le dijeron a mi esposa, le dijeron, mira, él va a venir a los caminos del Señor, pero ten mucho cuidado de algún día ser tropezadero de él, porque le va a servir al Señor 100%. Así se lo dijeron. ¿Y quién te dice que a tu esposo no le pueden decir lo mismo? Si Dios lo que anda buscando son sacerdotes que estén parados en el frente de la batalla. Mujeres hay, muchas, que están en la batalla, pero Él quiere sacerdotes. El diablo no quiere que los sacerdotes, los cabezas de hogar, estén adelante. Por eso hay familias disfuncionales, por eso hay familias con problemas, porque el sacerdote está dormido. El diablo lo tiene dormido. ¿Por qué las iglesias están llenas de mujeres? Porque las mujeres son las que van enfrente. Los hombres no. Se nos hace muy feo, ¿no? ¿Y el qué dirán? ¿Por qué? Porque no nos gusta hacer nuestra propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos descubrir la voluntad de Dios? En manifestaciones. ¿Cómo Dios nos habla? Dios llamará nuestra atención con diferentes acontecimientos, ya sea con sueños, visiones o por medio de alguien. Mire, a mí me habló por medio de la radio. A mí mi esposa no me dijo, vas a ir a la iglesia, esto, lo otro, no. Cuando yo iba a trabajar, a mí me gustaba mucho ir al Cucuy.
al cucuy de la mañana, al piolín. No, yo me divertía. Mire, algo increíble. El Señor se encargó de sintonizarlo en Radio Nueva Vida. Y ahí me daba un coraje. 3 veces hizo lo mismo. A la tercera dije, ok, pues, voy a oír todo el día Radio Nueva Vida. Y aquí me tiene. Si yo era terco, Dios era más terco. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios hizo la obra? Porque atrás de mí había mujeres que estaban orando por mí. Y hombres también había muchos que oraban por mí. Quitando toda cosa que obstaculizaba para que yo le sirviera al Señor. Y así tenemos que actuar todos. Mujeres que su esposo no está aquí, hay que empezar a orar, interceder. Mire, para Dios no hay imposibles. Para nosotros muchas veces nos dice, no va a cambiar nunca. ¿Sabe lo único que usted está haciendo? Usted le está echando un lacito a él, lo está amarrando, le está poniendo más cadenas para el diablo lo ajuste más. Pero cuando usted llega a su casa y le dice, buenos días, ¿cómo está el futuro pastor? ¿Qué le está haciendo? Usted le está profetizando. Usted le está quitando las cadenas que están ahí con él. Aquí viene, ¿quién? La esposa del pastor, del evangelista. Usted tiene un hijo drogadicto, vaya y dígale, usted profetícele y dígale, aunque lo vea borracho, usted dígale, tú vas a ser un predicador de la gloria de Dios. Cuando usted hace eso, usted, mire, los ángeles le están quitando las cadenas, le están profetizando. Pero cuando usted diga, yo sabía, nunca vas a cambiar. No, hombre, pues así como, así menos va a cambiar. Mujeres, oren por su esposo, intercedan por él y verá que Dios les va a dar la victoria. Mire, cuando usted menos lo piense, aquí va a andar, mire, Dios le va a dar una revolcada aquí que se lo va a soltar nuevecito. Mire cómo Dios llamó a Moisés por medio de la zarza ardiendo. Mire cómo Dios llamaba a las personas. Éxodo 3, del 1 al 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Iba él a mirar a ver por qué no se quemaba, pero inmediatamente el Señor lo paró y le dijo, detente Moisés, porque el suelo que pisas, quítate, dijo, la sandalia de tus pies, porque el suelo que pisas es santo. La enseñanza que recibió Moisés en la corte de Faraón era insuficiente para prepararlo para la obra de Dios. Fíjense que Moisés estudió arquitecto, abogacía, todo. Estudió mucho cuando estuvo en Egipto. Pero no era suficiente para él. Por eso cuando les digo yo, no se vanaglorie con los títulos que usted tenga, porque a veces van a ser insuficientes para que Dios pueda hacer lo que la voluntad de Él en usted y en mí. Mire, Moisés era inteligentísimo, pero Dios quería trabajar con el corazón de él, con la alma de él. Él tenía todos los conocimientos, pero el Señor quería enseñarlo ¿a qué? A pastorear ovejas. ¿Y a dónde lo mandó? Al desierto, a que anduviera oliendo ahí todas las heces de las ovejas, en guarachis y todo ahí, enseñándole. Por eso fue necesario la soledad con Dios a Moisés y 40 años de aprendizaje. 40 años. ¿Cuántos vamos a necesitar nosotros para aprender y hacer la voluntad de Dios? Mire, con Moisés estuvo 40 años de aprendizaje y penurias, cuidando ovejas en el desierto, a fin de prepararlo para su tarea futura de pastorear al pueblo de Israel a través del desierto. Pasaron 40 años. Y si esos esclavos que estaban en Israel, en Egipto, no se les ocurre buscar a Dios,
y buscar la presencia de Él y pedirle ayuda, Moisés todavía hubiera seguido ahí. Porque en cuanto el pueblo de Israel le pidió ayuda a Dios, dijo, yo ya tengo preparado a este acá, para que vaya y lo saque de ahí. Ahora, ¿quién le dice a usted que a mí y a usted, Dios no nos está preparando para algo grande? ¿Quién le dice a usted? A veces nosotros nos desesperamos, nos da tristeza, dice, ay, tantos años que tengo y sigo en lo mismo. No se desespere, el tiempo de Dios es justo para cada uno de nosotros. Mire, nadie se va a ir de este mundo sin antes cumplir el propósito de Dios. Nadie. A Josué le habló en visión. Josué 5, 13, 15. Mire cómo le habló a Josué después de que murió Moisés. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Se le postró. Yo pienso que era el ángel de Jehová el que estaba con esa espada grandota y dispuesto a ayudarle a Moisés a llegar a la tierra prometida. Y el príncipe del ejército respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estés es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí Josué se dio cuenta de la presencia de Dios y de su ejército celestial preparado para librar las batallas junto a su pueblo. ¿Qué se dio cuenta Josué ahí? Que mire, él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y Dios qué le puso? Un ejército celestial. Él lo único que tenía que estar físicamente ahí y el ejército celestial se iba a encargar de derrotar a todos los que se le enfrentaran a él. El día que Josué no buscó la voluntad de Dios y no buscó el permiso de Dios, ¿qué sucedió? Perdió la batalla y murieron un montón de israelitas. ¿Qué nos sucede a nosotros cuando vamos a hacer algo y no le pedimos permiso a Dios? Nos equivocamos y lo primero que decimos que es, Dios me castigó. No obedeciste ni obedecí la voluntad de Dios. Esto nos enseña que no estamos solos en nuestras luchas. A veces pensamos que dice, ay, yo voy a la iglesia, ay, yo oro, pero me siento tan solo. No estás solo. En nuestras luchas hay fuerzas espirituales luchando a nuestro favor y sobre todo tenemos al Espíritu Santo que permanece constantemente a nuestro lado como nuestro ayudador y defensor. Que eso nunca se nos olvide, que no estamos solos. Si usted ya recibió a Jesús en su corazón, es cuestión de que usted se active y ponga a trabajar los ángeles que Dios le ha puesto a usted para que la protejan y lo protejan. El momento que usted recibió a Jesús en su corazón, usted ya no está solo, ni está sola. Usted tiene a un ayudador y defensor que es el Espíritu Santo. Cuando usted lo ocupe, usted se pone a orar, como les dije una vez, usted empieza a orar y le dice, Señor, me siento mal, me siento triste, me siento derrotado. Dios estaba escuchándola y Dios manda ángeles a que la fortalezcan, lo levanten de ahí donde está. Pero necesitamos voz audible, decirle las cosas a Dios. A Gedeón se le apareció. En Jueces 6:12 dice, y él dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A Gedeón, Jehová está contigo. A ti te dice lo mismo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A pesar de que Dios quiere mostrarnos su voluntad, Satanás siempre está empeñado en tratar de impedir que hagamos la voluntad de Dios y que recibamos su recompensa. Siempre lo va a hacer. Como le decía, si usted va a abrir la Biblia y usted va a leer, Satanás va a usar hasta la persona que usted más quiera en el mundo para impedir que usted lea la Biblia, que usted ore, que usted venga a la iglesia, que usted se congregue. Él va a impedir, va a poner
algo que a usted le duele, le va a doler la rodilla, le va a doler la cabeza, se va a sentir triste, se va a sentir desanimado, desanimada, o al mismo esposo le va a pelear y usted va a decir, no, pues ahora ya no voy, y no voy, y no me digan nada porque no voy, porque así actúa uno. ¿Y por qué me dice eso? Porque yo hacía lo mismo. Varias veces me quería enojar, pero el Espíritu Santo decía, ¿te vas o te llevo? Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando usted se aleja de la palabra, cuando usted deja de venir a la iglesia, ¿usted cree que el diablo no está contento? No, el diablo anda haciendo carnes asadas y divirtiéndose y todo. Cuando usted viene a la iglesia, es cuando a él le duele el estómago, le duele la cabeza, anda inquieto, no para. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, millones de ángeles están a su alrededor. Cuando usted llega a su casa y a solas así, mamá, papá, o que está en su casa, termina de hacer los quehaceres, se sienta en el comedor y usted abre la Biblia, millones de ángeles están alrededor de usted para protegerla, para proteger esa casa, para proteger todos los que andan fuera de la casa. Porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Y Dios quiere que hagamos la voluntad de Él y que no tengamos problemas. Cosas que nos impiden descubrir la voluntad de Dios. La ignorancia de su palabra. Si ignoramos la palabra, no sabemos lo que dice, no sabemos lo que nos quiere decir Dios, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su voluntad. Y el ignorarla se convierte en un obstáculo que nos impide hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer las palabras que Dios tiene para nosotros? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Mire, otra cosa que impide descubrir la voluntad de Dios, la terquedad. Somos muy tercos a veces, no queremos entender. Nos dicen, vamos a la iglesia, no, ya no voy. Siempre es lo mismo, tardan mucho. Dicen que a las 12 y se van a las 12:30. No, ¿para qué? Mejor no. La terquedad. La terquedad, esa es otra cosa. Salmo 32:9. No seáis como el... Fíjese, la palabra es muy clara. Si usted la lee, es dura también. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué Dios tiene que mandarnos a un hospital? ¿Enfermarnos? Para poder allá dormir a uno. Cada 5 minutos lo están molestando. Para poder decir, Señor, si me sacas de aquí, voy a la iglesia. O sea que eso necesitamos, que el Señor nos lleve a un hospital, nos lleve a una prisión, nos lleve a postrarnos en una cama, a postrarnos. O algo más extremo, enfermarnos a un hijo, enfermarnos a la esposa, al esposo, para así decir Dios, ok, ahora sí tienes la excusa correcta. A veces uno, si pensáramos más adelante, si diéramos el paso de fe y dijéramos, bueno, si la excusa que estoy yo dando para no venir a la iglesia, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es válida? Porque claro que sí hay muchas excusas. Y hay válidas también. Hay válidas también, que uno dice, bueno, no puedo ir porque de plano, pues, estoy enfermo, no puedo caminar. Dios conoce el corazón de uno. Dios conoce con qué corazón usted lo está haciendo. Dios conoce el sufrimiento de decir, Señor, yo deseo estar en tu casa, pero no puedo, Señor. Y Dios la conforta. Pero son situaciones extremas. Mire, muchas veces tomamos decisiones sin preguntarle a Dios y nos equivocamos. Y después queremos que Dios nos solucione el problema. Hacemos lo que nos da la gana, no hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad y nos equivocamos y después le decimos, Señor, perdona, me equivoqué, ahora arréglalo tú. Si ya será difícil escuchar lo que el Señor quiere que hagamos.
habemos mucha gente terca y decimos, no, aquí se hacen las cosas como yo digo. Y cuando uno actúa de esa manera, olvídese, Dios está a un lado escuchándonos, nada más, pero no actuando. Nada de eso. Hay otro punto, la influencia que ejercen los demás en nosotros. Esa es otra cosa que nos impide venir a la iglesia. A veces usted está listo para venirse, ya está listo para venirse a la iglesia. Y mire, llega un familiar, llegó a la casa. Y usted, para que el familiar no vaya a decir nada, no se sienta mal, usted dice, bueno, pues no voy a la iglesia. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? No la está haciendo. Mejor usted voltee las cosas y dígale, mira, yo tengo un compromiso, no con el pastor, no con la iglesia, pero tengo un compromiso con mi Padre Celestial. Yo voy a ir a la iglesia, aquí está tu casa, ahí está el refrigerador, ahí está la televisión. ¿Quieres ir conmigo a la iglesia o te quieres quedar? Quédate aquí. Yo en 1 hora y media, yo regreso y hacemos lo que tú quieras. ¿Cómo se queda Dios con nosotros? Contento. ¿Por qué? Porque usted vino a la iglesia, porque usted se echó un compromiso con Dios, no se lo echó conmigo, ni con la iglesia, ni con los hermanos. El compromiso que usted hizo, lo hizo con el Señor. Amén. Hechos 13, 6, 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús. Mire qué nombre. No le vaya a poner a un hijo de usted Barjesús. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios. Fíjese, es un ejemplo esto, de que cómo influencia la gente en nosotros. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire, los familiares que llegan a veces a la casa de uno, yo no digo que ellos lo hagan intencionalmente de decir, vamos a ir para que no vaya a la iglesia. No, porque el diablo es bien sutil, el diablo, mire, bien sabe hacer las cosas y bien sabe el punto donde somos débiles nosotros. Él sabe el punto. O a veces el esposo dice, vamos a la iglesia, y la esposa con una mirada así bien coquetona le dice, mejor nos quedamos. Entonces usted como le gusta mucho que le rueguen, dice, pues sí nos quedamos. O mira, mejor vámonos a la playa. Vámonos a la playa, vámonos al cine, vámonos al mall. Mire, el diablo es bien sutil. El diablo, mire, ese no duerme. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Muchos pondrán excusas o razones para no seguir en los caminos del Señor. Sobran excusas. Mire, problemas vamos a tener. Yo siempre les digo que en la iglesia es un hospital y vienen toda clase de personas graves, enfermas, y vienen hasta con oxígeno, con suero, con todo, con muchas necesidades. Si la iglesia no fuera un hospital, se imagina, no hubiera enfermos. Pero todos los que venimos a la iglesia venimos por algo. Venimos por algo, no venimos nada más así. Es probable, mire, que el mago fuera un astrólogo judío. Los astrólogos enseñan que los cuerpos celestes determinan el destino de las personas y ellos creen que pueden predecir el futuro al examinar la posición de las estrellas y los planetas. Toda hechicería o astrología está en oposición al evangelio de Cristo porque tiene que ver con Satanás y sus demonios. Estas son cosas que nos impiden buscar a Dios. Cuando vamos a las cartas, que nos lean las cartas, que nos lean el café, que nos lean el puro, que tanta tontería que hay. Hay otro punto también, que nos harán dudar. Santiago 1, 6, 7. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. A veces nosotros pensamos que tenemos un Dios perdonador, un Dios justo, un Dios poderoso, y sí es cierto, pero a veces nos pasamos de listos
queremos darle la vuelta a Dios y queremos hacer lo que nosotros queramos. Queremos andar jugando a la iglesia, queremos andar jugando al evangelio, queremos andar jugando al cristiano, queremos estar como las olas del mar que van y vienen. Un pie aquí y un pie allá. ¿Sabe qué? Eso no resulta. Es una situación peor que cuando usted vino a la iglesia. Cuando usted está en dos fuegos, usted le está sirviendo a Dios, señores, y a Dios no le gusta eso. Así que cambiemos, volteemos el chip, démosle vuelta a la perilla y empecemos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Empecemos a hacer la voluntad de Dios. Si hemos escuchado la voz de Dios, no dudemos de lo que Él nos diga en su palabra. Hay gente que nos dice que la Biblia es solo un libro con muchas historietas. Yo lo oigo a diario. ¿Por qué crees en la Biblia? Si la Biblia la escribieron hombres. Tiene unas historias muy bonitas. Yo conozco a gente que se sabe la Biblia al revés y al derecho. Y me dan ganas de preguntarle y decirle, ¿y la estás viviendo? Porque la Biblia es para leerla, estudiarla, pero para vivirla también. Ahora, usted se puede preguntar, ¿y tú la vives? No, estoy tratando, como usted. Estoy en el camino, buscando la guianza de Dios, que Dios me guíe, conociendo el propósito, tratando de hacer la voluntad de Dios. Porque vivimos en un mundo pecador, nos juntamos con gente que no conoce al Señor. Tenemos que luchar, trabajar constantemente, estar en armonía y en sintonía con lo que dice la palabra de Dios para que podamos seguir la voluntad de Dios. Mira, hay otro punto, los pecados. Romanos 6, 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A usted el Señor y a mí nos perdonó todos los pecados y automáticamente tenemos la vida eterna. ¿A dónde nos vamos a ir? Allá con el Señor. Así de sencillo. Porque mira el 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vamos a recibir la dádiva de Dios aquí en esta tierra para que vivamos mientras el Señor nos llama a su presencia? Haciendo la voluntad de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, tratemos y busquemos la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios para que podamos vivir una vida placentera en el Señor. Pero si queremos vivir como vivíamos en el mundo antes, pues entonces hagamos lo que nosotros queramos. No hagamos la voluntad de Dios. Pero eso para Dios no sirve. Si ya estamos aquí, metámonos. Como yo siempre digo, si ya estás en el evangelio, métete con las 4 extremidades hasta adentro. Échate un clavado. Digan lo que digan. No es monedita de oro uno para caerles bien a todos. Vas a perder amigos, vas a perder amigas, va a haber gente que te va a criticar, no importa. No importa que te digan lo que te digan. Tú haz la voluntad de Dios. Nosotros fuimos liberados del pecado. No podemos seguir pecando y haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Si hemos decidido vivir en pecado, Dios no nos dará a conocer su voluntad. Eso es bien fácil. Si no queremos cambiar, queremos seguir empecimados en hacer las cosas a como nosotros nos parecen y no hacer la voluntad de Dios, mire, Dios ni siquiera nos va a hablar. Ahí va a estar. Va a seguir igual. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré y cenaré con él. Ahí va a estar. Tocando la puerta. ¿Cómo va a tocar la puerta? ¿Te va a pasar un accidente? ¿Te vas a enfermar? ¿Otra persona va a venir, te va a hablar y te vas a enojar? Eso es tocar la puerta. Dios está tocando la puerta. ¡Ey! Te he avisado muchas veces. Ven a mí. Y sigues terco. ¿Qué más voy a hacer para que vengas? Ahí está, tocando la puerta. Y hay algo muy claro. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo.
Nadie. Todos somos pecadores. Nacimos en el pecado. Primera de Juan 1, 7, 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se fija? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que nos dice Juan 1 al 7. Ahí nos restituye. El 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A mí siempre me dijeron, tú eras bien pecador, bien borracho, bien fumador, bien sinvergüenza, bien esto, bien lo otro. Yo no necesito de Dios, me decían. Todo mundo necesitamos de Dios. Tú no puedes, tú no tomas, no fumas, no eres bailador, no eres golpeador, no eres nada. Pero naciste en pecado. Y para poder que la sangre de Jesús te limpie, tú necesitas recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Para que te empiece a quitar ese corazón de piedra y te ponga un corazón de carne. Para que el que esté sentado en el trono de tu corazón, que es el diablo, te lo voy a decir así claramente, el que ha estado sentado con nosotros antes de que conociéramos al Señor es el diablo. Ha estado en el trono del corazón de nosotros. Pero cuando tú te entregas a Él, tú lo tumbas, lo quitas y sientas a Dios ahí. Que Dios empiece a gobernar tu vida. El 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa creer la verdad de Dios como nos revela en su palabra y hacer un esfuerzo sincero mediante su gracia para seguirla de palabra y de obra. O sea, no nos tenemos que quedar nomás así. Ya recibí al Señor, ya me salvé. No, tenemos que seguir trabajando porque recuerda esto, el diablo anda como león rugiente y el diablo te puede sacar de donde tú estás si no empiezas a tener comunión con Dios leyendo su palabra. No empiezas a conocer las cosas grandes que tiene Dios para ti y para mí. Nosotros como creyentes debemos de estar conscientes de que nuestra naturaleza pecaminosa es una constante amenaza a nuestra vida espiritual y debemos darle muerte a los malos hábitos por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Mire, yo era convertido, ya tenía 1 año, tenía 2 años y me invitaban a una fiesta y por debajo se oía la música de banda y por debajo, mire el piecito, ahí estaba el piecito, se emocionaba uno, ay decía yo, me van a ver y otra vez ahí estaba, mire, automáticamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa cuesta trabajo soltarla. Así era yo le confieso. Yo iba a las fiestas y empezaba a moverme así. Y luego me entraban unas ganas de decirle a mi esposa, vente, vamos a bailar. Vamos a limpiar el piso ahorita. Porque cuando había bailes, a mí me gustaba ser el primerito que empezara a bailar. Me encantaba la música. Ahora también, pero ya no como antes. Tenemos que reconocer nuestros pecados y buscar el perdón y la purificación de Dios con el fin de vivir en santidad y haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo consigo la santidad? La santidad no la vamos a terminar, vamos a tener que seguir igual que haciendo la voluntad de Dios. Seamos santos, busquemos la santidad, siempre estemos en eso. Los resultados de reconocer nuestros pecados son el perdón y la reconciliación con Dios y la purificación de la culpa y la destrucción del poder del pecado con el fin de vivir en santidad. Deuteronomio 28, 2 y con esto terminamos. Y vendrá mire, si usted hace la voluntad de Dios y usted busca la santidad, mire el premio que nos va a dar. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová, tu Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, ya no va a necesitar pedirle nada a Dios. Cada vez que usted vaya caminando, mire, las bendiciones lo van a seguir. Cuando usted llega a una tienda, a una marqueta, y usted ve la caja sola, pero usted voltea para atrás y hay una línea grandísima. ¿Qué es?
la bendición de Dios viene atrás de usted. Cuando usted llega a alguna parte y no hay gente, pero de repente toda la gente llega, la bendición, usted está trayendo bendición a ese lugar. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios está ahí. Un hijo de Dios está haciendo la voluntad de Dios. En su trabajo no hay trabajo, no hay nada. Empieza a haber trabajo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios está ahí dando buen testimonio, predicándole la palabra a los empleados, y Dios se encarga de que a ti no te falte nada, sobre todo que no te falte el trabajo ahí donde estás. Porque las bendiciones te seguirán a donde quiera que vayamos. Amén. Así que póngase de pie y vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, que permitiste, Señor, que pudiéramos estar en esta tu casa. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, por su familia, por su casa, por sus esposos, por sus esposas, Señor. Bendícelos donde quiera que se encuentren, Señor. Padre, que cada uno de nosotros, Señor, podamos seguir conociendo, Padre, la voluntad para cada uno de nosotros. Que conozcamos tu voluntad, Padre. Que caminemos con tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar en esta tu casa, Señor. Yo bendigo a cada mujer que está aquí, Señor. Señor, porque gracias a ti, pero gracias a mujeres esforzadas, Padre, que se decidieron ponerse en la brecha, Padre, por un servidor, Padre. Es que yo estoy aquí, Señor, por tu bendita gracia y por mujeres que decidieron, Padre, sacrificarse, ayunar, orar, interceder para que yo estuviera aquí, Padre Santo. Pon ese corazón, Padre, en cada una de estas mujeres que está aquí, Señor, y que su esposo no está aquí, Señor. Pon ese corazón de esas mujeres, Señor, que ellas, Padre, puedan pedirte a su esposo para que esté aquí, Señor. Así como lo hicieron conmigo, Señor. Yo te pido, Señor, humildemente que lo hagas con cada una de ellas. Señor, dales la fuerza, dales la fortaleza, Señor, para, Señor, que puedan aguantar todo lo que el enemigo les va a decir, Padre, cuando empiecen a orar, a interceder, Padre, para poder sacar a ese hombre, a ese sacerdote, de donde está, Padre, ahí amarrado, Padre, encadenado. Padre, yo te pido por cada una de ellas, Señor, que vayas con ellas, que las apoyes, Señor, que pongas ángeles guerreros, ángeles ministradores en cada uno de ellos, Padre, que empiecen a leer tu palabra, Padre, para que puedan tener las armas para que combatan a todos esos enemigos, a todos esos chamucos, Padre, que están en los esposos, Padre, en los hombres, en las cabezas de familia, Señor. Así como lo hicieron conmigo, que lo puedan hacer con cada uno de ellos, Señor. Y oro por cada uno de esos varones, Padre, que se quedaron, que son tercos, Padre, que no entienden, Padre, que el único camino, la verdad y la vida eres tú, Padre Santo. Ayúdales, Señor, a estar aquí. Háblales en sueños, háblales en visiones, háblales como le hablaste a Josué, háblales como le hablaste a Moisés, a Gedeón, Padre. Háblales como me hablaste a mí, Señor. Tráelos, Padre. Tráelos con brazos de humildad, Señor. Que no les pase nada, Señor. Tráelos aquí, Señor. Tráelos a tus caminos, Señor. Ahí donde quiera que estén, que estén, Padre Santo, donde quiera que se estén reuniendo, en su trabajo, que se estén empinando una cerveza, que estén fumando un cigarro, Padre. Inquiétalos, Padre. Ponles en su corazón, Padre, en su alma, en su espíritu, Padre. Que dejen esa terquedad, Padre Santo. Que dejen esa falsa hombría, Padre. Que dejen ese machismo, Señor. Que se comporten como verdaderos hijos de Dios, sacerdotes de su casa, Padre. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Así como lo pidieron conmigo, Señor. Así como me levantaste a mí, Señor, levántalos, Padre, te lo suplico humildemente, Padre. Que tú los traigas aquí, Señor. Y los que están presentes, Señor, que sigan en tus caminos, Señor.
que se termine la obra en cada uno de ellos, Señor. Y los que no están aquí, Señor, inquiétalos, háblales en visiones, que puedan entender, Señor, que en esa familia necesitan que el sacerdote de esa casa, Padre, dé el primer paso enfrente, Padre, para que haya bendición sobre bendición, que fluya la bendición en esa casa, Padre, que cuando entren, Padre, se pueda oler, Padre, la bendición, Padre, que en esa casa haya ángeles, guerreros, ministradores, día y noche, Padre, protegiendo esa casa, protegiendo esa familia, protegiendo esas hijas, protegiendo esos hijos, Padre, porque saben que ahí hay un sacerdote que hace tu voluntad, que te busca, que lee tu palabra, que ora, que intercede, que se humilla ante tu presencia, Señor. Haz algo, Señor. Haz algo, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ya basta, Señor, de que solo las mujeres, Padre, se humillen ante tu presencia para poder conseguir, Padre, lo que ellas necesitan, Señor. Nosotros como sacerdotes, Señor, te pedimos, Señor, que a cada uno de ellos, Señor, se humillen ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sé, Padre, que lo que te hemos pedido aquí, Padre, ya no los concediste, Señor. Tú los vas a traer en tu tiempo, Señor. Tráelos, Señor, con un abrazo de humildad, Señor. Quiérelos como nos quisiste a nosotros cuando nos trajiste, Señor. Gracias, Señor, porque sé que nos has escuchado, Padre. Y a cada mujer, Padre, que necesite oración, Señor, yo la bendigo, Padre. A la que está batallando, Señor. A la que está haciendo doble esfuerzo, Señor, para sacar adelante a la familia, porque el sacerdote está dormido, Señor. Yo te pido por cada una de esas mujeres esforzadas, Padre, para que tú las apoyes, para que tú seas con ellas, Padre, para que tú les sigas dando la capacidad, la inteligencia, Padre, la sabiduría, para que puedan orar por su esposo, Padre, sin que lleguen, Padre, a gritarse cosas que después se pueden arrepentir, Señor. Que si son dos, Padre, que en uno de ellos, Padre, exista la prudencia, la humildad, Padre, para bajar la guardia, para saber, Padre, que ese hombre, ese sacerdote, Padre, no está diciendo porque lo siente de corazón, Señor, sino porque está atado por esos demonios que lo tienen bien encadenado, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Padre, cancelamos, Padre, toda cadena, todo liado, Padre, que haya puesto el enemigo de cada uno de esos sacerdotes de casa, Señor. Lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y hoy, Padre, nos vestimos con la armadura de Dios, Señor, para que nos protejas, Padre, en el regreso a nuestra casa, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor. Y sé, Señor, que ahí donde están esos hombres, Señor, tú ya los tienes en tu mano, Señor. Tú no los vas a soltar, Señor, para que ellos puedan estar aquí acompañándonos donde nosotros estemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que nos has escuchado. Aquí juntamente con mis hermanos y mis hermanas, Señor, te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a casa, que encontremos algo diferente, más amabilidad, más buenas palabras, más fraternidad, Señor, más calor de familia, Señor. Que no nos reten, Señor, sino que sepan, Señor, que vean en nosotros, Padre, que venimos de la iglesia, que somos hechos a imagen y semejanza tuya, que vean tu amor en nosotros, Señor. Que vean algo diferente, Señor, que no vean lo mismo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú ya tomaste control de cada uno de ellos, Señor. No hay necesidad, Señor, que te lo diga por nombre, porque tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre, Señor. Y tú sabes, Señor, a quién nos referimos, Señor. Yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa, Señor. Llévanos con bien a casa. Mañana que empecemos a trabajar una nueva semana, Señor, cuídanos, Señor. Protégenos, Señor, y protégelos a ellos, Señor. Háblales, Padre. Háblales a su corazón, Padre. Porque tú eres el dueño de ellos como eres dueño de nosotros, Señor.
Padre, yo bendigo a los hijos de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Los que están fuera y dentro del país o dentro del estado, Señor. O fuera del estado, Señor. Allá donde están, Señor, yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa juntamente con mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de ellos, Señor. A donde quiera que ellos vayan, Señor, sé con ellos, Señor. Si no te conocen, Señor, sé que ellos te van a conocer. Y si te conocen, Señor, protégelos, bendícelos igualmente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos estar esta mañana para agradecerte, para bendecirte y para decirte gracias, papá, por todo lo que haces por nosotros y por todo lo que vas a hacer y lo que has hecho. En el nombre de Jesús, y todos los que estamos de acuerdo decimos amén y amén.